Todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Recibimos con mucho agrado al presidente del Consejo Deliberante, el licenciado José Bayúgar. ¿Cómo estás, José? Buen día. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, la cuestión de haberlo invitado a José tiene que ver con una información del diario El Orden del día sábado, con manifestaciones del doctor Eric Naumann. Ustedes saben que es el asesor legal del municipio. Un título que, bueno, de alguna manera es una rectificación de corrillos, de comentarios, ¿no? Dice el título: se instalarían en la ciudad dos supermercados chinos. Se estaría evaluando una norma legislativa para el ordenamiento de este tipo de comercios a futuro sin afectar a los que ya están. Entonces, obviamente, la consulta tiene que ver con este tema, José. Sí, bueno, Eric justamente nos invitó a esta reunión para poder dialogar este tema. Bueno, dado que estaban estas posibilidades de dos supermercados que se erradicarían, y bueno, en pos de limitar un poco y controlar el acceso a futuro de este tipo de comercios, y ante el descontento de algunos comerciantes del radio céntrico, de otro tipo de actividades, pero para poder darle cierto marco, el Ejecutivo estaría mandándonos un proyecto digamos, no sé si una emergencia económica. Ellos van a evaluar cómo lo van a instrumentar, pero poniendo limitantes a futuro de, por ejemplo, que un supermercado haya uno y el siguiente esté a 1000 metros, por ejemplo. Esa sería más o menos la idea que nos vertieron, y después estuvimos dialogando también otros temas, como la erradicación de otros comercios, que muchos están tal vez descontentos con algunos negocios que se han radicado últimamente con precios muy económicos. Y bueno, lamentablemente hablábamos también que por un lado sirve para la competitividad, pero por otro lado también es complicado porque a los comerciantes locales los afectó y mucho, y más sumado a la situación económica. Y bueno, en este caso, como ya están cercanos a pedir la habilitación estos dos supermercados, o que tienen que hacer una obra importante, además antes de invertir, querían saber si podían hacerlo, si iban a ser habilitados o no. Y bueno, y surge esta posibilidad de alguna ordenanza para regular un poco las radicaciones, que está bien y que se da en varios lugares. Por ejemplo, yo le comentaba a Eric que en Mar del Plata, entre acuerdos entre los supermercados, Toledo, Carrefour, Macro, varios que están allá, evitaron el acceso de nuevas empresas, que a mí en algunos lados no me parece mal, porque ponerle que limitaron a Coto, por ejemplo, que ingrese, que es una empresa con muchos supermercados y con buenos precios, y a veces para los consumidores bueno, tal vez para las empresas no tanto. No, yo creo primero que esto no tiene que dar en mano de decisiones de empresas, sino de estudios realmente serios, donde el actor principal sea el municipio y el Consejo Deliberante, ¿no? Por otro lado, también te digo en forma extraoficial, se están hablando de algunas direcciones que son céntricas. Entonces, la pregunta es, digamos, la radicación, vos hablabas de la distancia mínima de 1000 metros de la radicación de un supermercado respecto de uno existente, ¿no es cierto? Uh-huh. Se supone que estamos hablando de los diferentes puntos cardinales de la ciudad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar a 1000 metros de Hipervisión, que está ¿a cuánto? A 10 cuadras está del centro, que hacerlo de la Cooperativa Obrera o de la Sirena, que está en el otro margen, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cuestiones sí pueden ser atendibles, ¿no? También es cierto que hay otro tema que es fundamental. Si
se determina, como en algunas ciudades, no ya una limitante de 10 cuadras, sino un ejido Claro. determinado, dentro del cual no se puedan Ujú. radicar. Sí, por lo que es el código de zonificación, muchas veces lo tenés limitado y en este caso sería bueno para que si hay competencia tenga ciertas limitantes y nos decía Eric que se puede hacer para este tipo de casos, para comercios de cierta cantidad de metros cuadrados que son espacios más importantes, no para comercios chicos, minoristas, No, no, se supone solamente que para no, estos casos. claro. Estamos hablando siempre, el otro tema que vos hiciste alusión recién es exigirles un mínimo de metro cuadrado y consecuentemente la ocupación de mano de obra que tiene que estar en relación con los metros cuadrados. Claro, dialogándolo, que en la reunión asistieron Mario Nel, Irma Pereira y Sergio Carazú, de los concejales, más Casey y Naumann. Estuvimos dialogando ese tema también, de que por lo menos cuando se radican este tipo de establecimientos tengan mano de obra local, que en otros casos se ha dado, pero bueno, de este modo regularlo y garantizar eso para beneficio en todo caso, por lo menos que si viene de este tipo de empresas que pueden afectar a otros comercios, por lo menos generen mano de obra local. Pues también para el desarrollo, necesariamente, es bueno que haya nuevos comercios. Porque si te quedas estancado, también no hay crecimiento, no hay nueva generación de... Digamos, están los puntos y hay que ver los pros y los contras y tratar de llegar a que sea beneficioso en lo global, aunque sea. No, porque es cierto, o sea, el paso del tiempo y la evolución hacen que de pronto hay determinados negocios que por estructura del negocio, por derecho sucesorio en muchos casos, los negocios se achican, se dividen. Bueno, hay un montón de causales, pero básicamente tampoco uno puede imponerle normas restrictivas que atenten con la libertad de ejercer el comercio, ¿no? Porque también es un factor que cualquiera puede esgrimir desde otro punto de vista, ¿no? Eh, esto ya hay algún antecedente de solicitud de erradicación o de instalación por mesa de entrada del municipio. ¿Ha ingresado algo o no? Y mirá, muchas veces nosotros no tenemos acceso a ese tipo de papeles, de documentación del consejo, por lo menos en los periodos que yo estuve, no hemos tenido que evaluar de comercios la erradicación. Con esta ordenanza sería, calculo que yo que se va a limitar un poco los casos y va a graduar más este tipo de erradicaciones. Pero no, por lo menos de que estoy de 2013, no ha habido de comercios grandes así que vengan a erradicarse. Y bueno, dialogamos, por ejemplo, que en otros lugares se han dado comercios muy grandes, como tal vez en Suárez tenés Diarco, que a veces se radican fuera de, inclusive del radio céntrico y igualmente funcionan. Así que si se da más futuro este tipo de erradicaciones, estarían contempladas por esta ordenanza y no estarían fuera de la ley, inclusive podrían ser un beneficio para los trabajadores locales. Claro, además uno tiene que pensar que la empresa que toma la decisión de ir a un lugar, la primera evaluación que hace es cómo está el mercado, ¿no? Ujú. Si el mercado está saturado, si Pringles, con la cantidad de supermercados que tiene, cumple con el objetivo, digamos, un mínimo estudio socioeconómico, les va a indicar a esas empresas si es una plaza para radicarse o no. Es decir, la primera cuestión, ¿no es cierto? Sí, sí. La otra cuestión es que Pringles debería crecer en habitantes, ¿no? Ese es el tema crucial, porque todo esto está relacionado al poco crecimiento demográfico que tiene Pringles. Lo que O estábamos, nada, ¿va? sí, sí, lo que estábamos dialogando, como son comerciantes chinos, ellos tienen beneficios impositivos o tienen beneficios del mismo gobierno de China que los favorece a que se radiquen en otro lugar, porque tiene esa característica de que busca que salga la gente de su país, porque sabemos la población de China, entonces tiene beneficios y difícilmente se puede competir contra eso a veces, y tal vez por el mercado, no sé si Pringles da para uno o dos supermercados más. Pero bueno, como están estos beneficios que tienen del gobierno chino, tal vez ese es el caso. Ojalá que fuera por la situación económica, que no creo que sea así. Y bueno, en lo que respecto a la población, obviamente, yo creo que para que haya desarrollo tienen que venir distintas empresas, tienen que tener interés en Pringles. Y bueno, acá no se ha dado como esos grandes autoservicios
o de algo, o centros comerciales grandes, que para mí, no sé si no funcionarían inclusive, hay que saberlo, yo nunca hice un estudio de mercado, pero para mí funcionarían porque es mucha la gente que se va afuera al cine u otras cosas que lo podrían hacer aquí tranquilamente, pero bueno, habría que verlo. Sí, lo que pasa que, fíjate vos, conozco un poco el tema porque en algún tiempo tuvimos nosotros una isla en el supermercado, perdón, en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Ujú. Y yo te puedo asegurar que ahí estaban seriamente preocupados porque los números de el shopping no le cerraban, con una población de 300.000 habitantes. De modo que no es sencillo que con una población de 20.000 pueda un centro comercial radicarse en Pringles. Lo que vos haces referencia es cierto, yo conozco en forma directa, le devuelven el IVA. Es Ujú. decir, lo que ellos tributan, o lo que ellos pagan por IVA, ¿no? Lo que deberían tributar de IVA, se los repone el gobierno chino. Es decir, la embajada, con la presentación de la documentación, les restituye lo que pudieron haber pagado. Y eso es muy importante, porque es el 21%, ¿no? Y sí, Es muchísimo. En muchos casos, y en muchísimos países, las cadenas de supermercados estarían muy satisfechas de tener ese ingreso en su operatorio, el 21%. Así que se convierte en un factor casi de inclinar la balanza, ¿no? En un sentido. sí. Pero bueno, esperemos que saquen la mejor legislación posible, ¿no? Que por un lado contemple a los negocios locales, porque hay que tener en cuenta que hoy un empleado de comercio a una empresa le está costando, porque es un costo, entre el sueldo y cargas sociales, una cifra realmente importante. Ujú. Si se le caen las ventas, vamos a tener problemas de despido en los sectores masivos, ¿no? Como pueden ser si los locales de cooperativa y los supermercados que están fuera del circuito de cooperativa, Alfano, Sirena, no me acuerdo, bueno, y después muchos más que se han abierto, pequeños, pero que ya cumplen una función importante, ¿no? Que se han ayornado, que se han puesto góndolas, que han ha hecho exhibiciones modernas, heladeras modernas. Es decir, hay una cantidad de comercios chicos que también han evolucionado para ofrecerle al cliente una serie de beneficios estéticos y también de conservación, de iluminación, en fin, hacen también una contribución estética para la ciudad. Es decir, hay un montón de cosas que hay que sumarlas, ¿no? Cuando uno habla de que se venga a instalar a alguien, ¿no? Sí, bueno, justo Eric dijo que mañana ya nos estaría pasando el borrador, cosa de que lo podamos estudiar y tendríamos una reunión la semana que viene, el martes seguramente, están todas las comisiones, como para ver si hay acuerdo, ya sancionarla, porque los tiempos son importantes en este caso. Y bueno, y se verá a ver cómo son los condicionantes y qué se puede mejorar de lo que eleve el Ejecutivo para poder limitar en estos casos, porque sí, en este caso puede afectar mucho a los comercios locales. Y bueno, en otros casos, porque acá también se mezcla el tema de la nacionalidad y que tal vez los chinos se dice que no contratan gente, entonces bueno, mediante algunas herramientas poder limitar algún tipo de cosas como para que no sea en perjuicio del comercio local, que es lo que tenemos que preservar. Si bien también tenemos que buscar el desarrollo de la ciudad, pero siempre cuidando primero lo local. Bueno, el año pasado, en el programa PPT, hicieron un estudio de los chinos que han ingresado al país con documentación y con la estimación que se hace de los que realmente están. Y la cifra va de 130 a 140.000 registrados y de alrededor de 400 a 450.000 que están. O sea, la diferencia es 3-1. Que no están ni Claro, habilitados hay ni 450, pero registrados 150, Ah, por decir números. de chinos, digamos, Exactamente. de habitantes. Se supone que los Claro, otros 300 están sin documentación. claro. ¿Qué pasa con los que están sin documentación? ¿Dónde trabajan? La mayoría de ellos En lo mismo, en empresas chinas. sí. Se supone que esas personas están trabajando con regímenes salariales
Primero, obviamente, alguien que no tiene documentación no puede tener una caja de ahorro, no puede cobrar. O sea, es trabajo marginal. Entonces, también eso. Aquí hay una cantidad de factores concurrentes, entre los cuales la municipalidad, el Consejo Deliberante, tendrá que ser muy cuidadoso en algunas cosas, pero hay cuestiones que no las puede resolver, pero sí las puede resolver con una limitante. Es decir, bueno, perfecto, un negocio que se instale con tantos metros cubiertos va a tener que tener una ocupación de mano de obra local de tantas personas, listo. Ujú. O tantas personas por metro cubierto. Sí, sí. Esa es una limitante que estoy seguro se va a convertir en un factor gravitante, ¿eh? Porque no sé, no quiero hablar de los que están instalados en Pringles, porque no tengo ningún elemento de juicio para hacerlo. Estoy hablando de el panorama global como se planteó en la Argentina en ese programa. Reitero, de 450.000 que están en la Argentina, solamente 150 están documentados. Sí, por eso me parece bueno también digamos, se refuercen un poco los controles migratorios y varias cuestiones que, por ejemplo, lo veíamos hace poco con el tema de los manteros y todo este tipo de actividades que la verdad que no es lo mejor que haya el comercio ilegal sin ninguna condiciones y que por lo menos se regularice con un monotributo social, aunque sea algunas herramientas mínimas, Por supuesto, porque el sería lo mejor. argumento, José, el argumento de que la gente tiene que trabajar no es definitorio en la cuestión. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que llevar alguna respuesta a nuestras casas. Ahora, no de cualquier manera, ¿no? Y sí, hay que contemplar lo social, pero no, tampoco sin extremos y perjudicando a otros comerciantes que pagan los impuestos correctamente, que tienen sus empleados en regla, que toman gente, porque los manteros no creo que tomen gente. No, Y si además, veíamos ahí, habían algunas mafias también. Yo no veo mal tampoco, no veo mal que como supervivencia lo hagan, pero sí que lo puedan regularizar un poco, que hagan tipo esas ferias en lugares cerrados, que haya controles, que el mismo gobierno ayude y verifique cómo se llevan adelante las cosas. Y como decía en algún programa lo veía, que también se controlen los talleres donde se produce, cómo se trabaja, si hay inmigrantes ilegales trabajando, bajo qué condiciones, porque hay condiciones de esclavitud. Y bueno, obviamente que es un tema complicado y que no lo van a solucionar inmediatamente, pero es bueno que se arranque, porque obviamente que a nadie le gusta que haya policía y represión, pero lamentablemente a veces no queda no otro queda camino, otra no queda otro tampoco. camino, por supuesto. Fíjate vos que lo que vos hablás de los talleres es tremendo. De vez en cuando hacen algún allanamiento y encuentran en 150 metros, me acuerdo de una casa, 150 metros. Tenía la casa en varias habitaciones. Bueno, allí trabajaban 45 personas Claro, una locura. que eh, entraban a las 7 de la mañana y se iban a las 21. Tenían 45 minutos para comer y no sé cuánto para una merienda, ¿no? El resto era laburo. Esa, en su mayoría, es gente que está indocumentada. Sí, Que además hay otra cosa más importante. Pagan en China o en algunos países, en Bangladesh, pagan a gestores anticipados que van a venir a trabajar a la Argentina y que le van a regularizar la documentación. Cuando llegan a la Argentina, los dejan librados al azar. sí, sí. ¿Qué hace un chino, qué hace un tipo de Bangladesh que no conoce el idioma, que llega a un país y que llega con la promesa de que lo van a hacer ingresar al trabajo, que va a estar documentado, y qué va donde le ofrecen algo? Si ese algo es horrible, bueno, será algo horrible que tiene que aceptar. Digo, desde ese punto de vista, hay muchas cosas para considerar. Por eso, cuando decimos generar normas, yo estoy muy a favor. Ahora, tengan o sea, en cuenta que la responsabilidad es muy grande en ese aspecto, ¿no? La realidad es que hay que encontrar un punto medio, digamos, ni los muros de Trump, ni tampoco dejar todo librado al azar porque no funciona y es en perjuicio de nuestros trabajadores locales. Yo creo que hay que encontrar un punto medio. Por un lado tenemos que adaptar a esta gente que ingresa, que se adecue, que ingrese con un trabajo, o que ingrese con ciertas condiciones,
porque también muchas veces se terminan después pagando asignaciones familiares, gastos que son para el Estado con un presupuesto un déficit fiscal que sabemos que cada vez aumenta más y que nos afecta económicamente, con inflación, con un montón de cuestiones, y bueno, obviamente que no es sencillo, pero hay que empezar a poner ciertas trabas o filtros porque lamentablemente después a los argentinos nos lo hacen a otros lados. Así que, si Pero bien mirá, ahí se habla de la patria grande, yo sí, creo es toda que una mentira, toda es toda una mentira. Bolivia, por ejemplo, vos entrás a Bolivia, y no estoy hablando de Suiza, ni de Suecia, ni de Dinamarca. Vos entrás a Bolivia y tenés que hacer una declaración recontra estricta de cuántos días vas a estar, este, con un montón de condicionamientos. Y acá nosotros pretendemos ser el aguantadero del mundo. No, es insólito. Es Yo insólito. por un lado para nada soy xenófobo porque como todos hay gente muy buena que viene a trabajar, que hace las cosas bien y por otro lado tenés un cierto nivel, un mínimo porcentaje que es de delincuencia, pero bueno, hay que erradicarlo porque ya estamos complicados con la situación de inseguridad a nivel nacional como para Pero, además que ingrese José, gente. si nosotros tenemos un 30% de pobres, lo primero que tenemos que hacer es tratar de solucionar el problema de los pobres en la Argentina, pero básicamente de nuestros compatriotas. Ujú, Nosotros no tenemos responsabilidades. Yo pienso lo mismo que vos respecto de la xenofobia, ujú. pero hay un orden de prioridad. Los países protegen a sus habitantes, Sí, sí, primero está lo nuestro pero y naturalmente que sí. garantizar las condiciones. Y también coincido que a veces mucho trabajo no lo quieren hacer los argentinos, porque también Pero por pasa, supuesto, porque pasa eso. pero este es un país forjado por inmigrantes, Mm. no nos tenemos que olvidar jamás de eso, pero hoy, la cuestión es que tenemos una realidad que es inexorable. Tenemos un 32 o 33% de gente debajo de la línea de pobreza en la Ujú. Argentina. Sí, sí. Entonces tenemos que apuntar a solucionar primero ese gran tema. Después, si podemos ser generosos respecto de los países limítrofes, ojalá podamos serlo como lo fuimos muchísimas veces. ¿No? Nuestra constitución es taxativa cuando dice a los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Sí, la Pero, realidad es que las corrientes migratorias que ha habido últimamente, si se dan de este tipo de casos que vienen sin trabajo, sin ciertas condiciones, o van a sustituir trabajo argentino en condiciones ya irregulares, informales, con el perjuicio, porque digamos, una persona argentina, supongamos que está trabajando en negro, bajo un sueldo seguramente malo, pero viene otra que viene sin trabajo de afuera, que está desesperado porque tal vez le tiene que mandar a su familia afuera y te acepta el mismo trabajo, casi como decías vos, una sí, jornada más extensa todavía por el seguro, mismo precio seguro, o menos. seguro. No solamente perdemos trabajo formal, sino también trabajo informal. Informal, Es que quiera o increíble. no, si bien uno no lo quisiera tener, por lo menos es trabajo. Sí, sí, por supuesto. Y además se corresponde con la situación socioeconómica de la Argentina, así que en ese Ujú. aspecto. José, gracias por la visita. Esperemos que en este caso, que es bastante particular, tomen. Bueno, hay ejemplos, ¿no? Hay también experiencias para compulsar, para tratar de sacar alguna conclusión, ¿no? De otros lugares. Es decir, si bien es cierto que hay una demanda de tiempo que es importante, también es cierto que traten de aplicar la mayor sabiduría posible, ¿no? Sí, sí, es obviamente que es un tema complicado como lo que hablábamos ahora a nivel nacional y yo creo que va a salir algo bueno como para que a futuro vaya sirviendo y lo bueno de las ordenanzas es que se pueden seguir modificando si hay queda algún detalle que no contempla algo, siempre se va a poder modificar y mejorar. Y se irá viendo en la práctica qué es lo mejor para Pringles y la actividad comercial que obviamente queremos que vaya mejorando y desarrollándose un poco más. Yo creo que es muy importante porque estamos viviendo una situación económica difícil, estamos viendo una baja sustancial en los negocios, en la actividad económica y además, lamentablemente, un año que en lo agrícola ganadera se perfila como complicado, ¿no? Sí, ojalá que puedan cambiar algunas condiciones económicas de lo que puede hacer el gobierno nacional. Lamentablemente lo sufrimos económicamente, fue un año difícil. Esperemos que este mejore un poco las condiciones
y bueno, podamos tener un año mejor económicamente y bueno, que haya más trabajo y lo mejor para todos. Gracias. El presidente del Consejo Deliberante de Coronel Pringles, José Bayúgar, en los estudios de Despertando en la Ciudad por la 88.7. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.